los 12 apóstoles que hacen esa coordinación con la cabeza ahí de Monseñor Jorge, el padre José Palacios, que ya está aquí con nosotros. Esa coordinación de esa fuerza viva, tan viva en toda la iglesia y aquí en la arquidiócesis de Bogotá, la fuerza del laicado. Después de la Eucaristía, tenemos que entrar en materia. Y bueno, tener claro que estas actividades, esta concretamente, son oportunidades para el encuentro. Ojalá que aprovechemos para encontrarnos con hermanos y hermanas de otros movimientos, asociaciones, comunidades. Que rompamos un poco el pequeñito gueto que a veces formamos y nos abramos a la riqueza del otro, a la riqueza de los carismas. Oportunidad para el encuentro, oportunidad para el reconocimiento. Fíjense que algunos hasta un distintivo traen y eso ayuda también al reconocerse. Es una oportunidad para la valoración de lo que somos, de lo que hacemos. Oportunidad para la gratitud. Agradecernos el servicio que es tan importante en la iglesia, en la evangelización. Oportunidad para la sanación. Sí, para la sanación. Para encontrarnos como hermanos, para vivir el gozo de ser pueblo, para pedirnos perdón por los errores que cometemos, porque a veces vamos unos por un lado, otros por otro, olvidándonos de esa tarea de ser profecía de comunión en medio del mundo y oportunidad para la celebración. Todas estas palabras que utilizo no quieren ser simplemente eslogan, tienen que ser esos sentimientos y actitudes que marcan nuestra marcha sinodal. Hoy, que me han pedido este servicio de primero presidir la Eucaristía y luego de dirigirles esta reflexión, quiero que nos detengamos para reflexionar en nuestra condición de bautizados. Atención a eso. Bautizados. Que formamos parte de un mismo pueblo, el pueblo de Dios. Es lo primero. Y luego que hagamos conciencia de nuestra condición peregrinante y de las notas teológicas propias de quienes viven esta experiencia sin perder, y en esto voy a ser enfático, nuestra centralidad en la persona de Jesucristo. Allá en el texto, en la primera lectura que escuchamos hoy del Deuteronomio, escuchamos que el Señor decía: yo soy el Señor tu Dios. Lo primero que te pido es que me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nos centró inmediatamente. Y aquí es preciso que pongamos nuestra atención y nuestro corazón en ese Dios hecho carne, en Jesucristo. Si nuestra atención se desvía de allí, corremos peligro, un grave peligro. Yo quiero comenzar con
utilizando como epígrafe una frase pronunciada por el Papa Francisco en Asís, el 4 de octubre de 2013, en el primer año de su pontificado. Él hablaba en ese momento ya de sínodo. Él tenía en la mente la convocación de un sínodo. Bueno, pues ya ha convocado varios, ¿no? La familia, los jóvenes. Estaba celebrándose en ese momento el sínodo sobre evangelización, pero él quería un sínodo sobre sinodalidad y decía ya en ese momento, celebrar un sínodo significa caminar juntos. Caminar juntos. Pero no es montonera. No lo dijo el Papa, lo digo yo. Caminar juntos no es ir en cambote. No es ir en montonera, empujándose el uno al otro, pisándose los callos, no. Yo pienso, dice el Papa, que esta es realmente la experiencia más maravillosa que podemos tener. Primero, pertenecer a un pueblo que camina a través de la historia junto a su Señor, quien camina con nosotros. No estamos solos, no caminamos solos, formamos parte del único rebaño de Cristo que camina con nosotros y nos lleva inmediatamente a poner la atención, a fijar nuestra atención en Cristo que camina con nosotros. Eso es lo que nosotros somos. Y por eso he querido titular esta reflexión de esta mañana: somos iglesia sinodal con Cristo y desde Cristo. Que sea eminentemente cristológica esta reflexión, que encontremos en Cristo el centro de nuestra fe y su espíritu el que anima nuestra marcha. Somos un pueblo en movimiento, tenemos que comenzar diciendo esto y teniendo esta certeza. Somos pueblo en movimiento, no somos un pueblo quieto, encerrado. No somos pueblo de sacristía, ni de oficina, somos de calle, en movimiento. Somos un pueblo sinodal. La sinodalidad es condición propia de la iglesia, pueblo de Dios, que encarna y expresa con su vida y obras en el mundo la experiencia. Este es un dato antropológico de ser con los demás y para los demás. Esas son dos notas de todo ser humano, aún más del bautizado, del miembro del pueblo de Dios. Somos y nos entendemos humanos con los demás y para los demás, con y para. No somos solos, ni fuimos creados solamente para el autoservicio, sino para trascender a la alteridad a los demás. Y esto lo hacemos bajo el aliento del Espíritu Santo. La misión de la iglesia de ir por todo el mundo a predicar el evangelio desde sus mismos orígenes indica un mandato y un estado de movimiento de salida en comunidad. El Señor Jesucristo dice en el momento en que nace la iglesia: vayan, vayan.
Esa es la palabra, ese es el verbo, es el imperativo. Vayan. Vayan. Este dinamismo, que es un impulso, sin embargo, nutre su cumplimiento en un mandato no menos importante del Señor a sus discípulos, en cabeza de Simón Pedro, cuando le dice: rema mar adentro. Uno imagina que es irse, es ve a la profundidad. Duc in altum significa ve, conduce tu nave hacia lo profundo. No es un movimiento solamente centrífugo, sino es un movimiento centrípeto, hacia adentro. Rema mar adentro. Ve a la profundidad, encuéntrate con el núcleo del misterio. Con la seguridad de mi asistencia permanente, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en ese ir hacia y en ese entrar en la profundidad. Yo seré el guía de ese ir. El carácter de pueblo en movimiento no es cuestión de moda. No es una tendencia. Este carácter hunde sus raíces en la misma génesis de la humanidad y del pueblo de la primera alianza. Desde el principio, la humanidad se ha encontrado en el mundo en relación, en experiencia comunitaria. Lo comprende y consigna así el escritor sagrado cuando deja así narrado en las primeras líneas del Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen suya lo creó, lo hizo comunidad, porque Dios es comunidad. Dios no es un ser aburrido en solitario, es comunidad de personas, es trinidad de personas. Y así nos creó, en comunidad. La naturaleza humana encierra en sí identidad comunitaria. Miren, el mismo Aristóteles, mucho antes de Jesús, definía al ser humano como un ser social y dispuesto por la naturaleza a vivir con otros. El ser humano, decía Aristóteles, si bien es un ser racional, no puede realizarse plenamente fuera de la vida comunitaria, es decir, es a partir de la interacción con los otros que puede desarrollar de manera óptima sus capacidades. No se es humano si no es en comunidad. En la experiencia de la alteridad, en la experiencia del encuentro con el otro, Adán lo dice: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se llamará varona, porque ha salido del varón. Ser con los demás y para los demás en el mundo ha marcado entonces el permanente aprendizaje. Permanente aprendizaje de buscarse, encontrarse, estar juntos, trashumar. Y en ese caminar, la experiencia de protegerse, cultivar, cazar, producir, organizarse socialmente, hacerse pueblo, perseguir y alcanzar metas comunes.
Así ha sido toda la historia de la humanidad, pero entrando en el campo de la revelación, el pueblo de Dios es un pueblo en permanente éxodo. Éxodo que tiene el atractivo de una promesa y que tiene la tarea de una misión. Éxodo, promesa y misión. La condición trashumante está inscrita en el pueblo de Dios desde antiguo, desde Abraham. Abraham debió levantarse y salir. Le dice Yahvé, vete de tu tierra y de la casa de tu parentela. Salir a la luz de una promesa le exigió la fe en Abraham y el comienzo de su relación con Dios. Abraham no marchó solo. Tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse hacia una tierra de promesa, Canaán. Y si vamos a Moisés, tampoco Moisés salió solo de Egipto. Salió junto con el pueblo de la alianza y siempre marchó con ellos Yahvé. Esa columna de fuego en la noche, la columna de humo en el día que les iba guiando. Y la memoria de esta experiencia por generaciones ha sido pedagoga y garante de fe y de unidad como pueblo. El Señor está con nosotros, marcha con nosotros. Siempre ha marchado el pueblo de Dios, animado por una promesa. Siempre ha habido un horizonte de esperanza y una tarea. Sean en medio del mundo testigos de mi presencia y de mi compañía. Ya vamos a llegar a nosotros, porque esto no es hacer memoria simplemente por recordar el Antiguo Testamento, sino porque nuestra historia de fe tiene raíces allá, en Ur de Caldea. De por allá viene todo. Siempre ha marchado el Señor con nosotros, también en el permanente envío de Jesús a sus discípulos cuando les dice, vayan. Están contenidos todos los escenarios y los desafíos de la comunidad en Éxodo. La responsabilidad del cumplimiento de una misión universal que comienza por el profetismo de la comunión y la participación. Y la fascinación que produce caminar tras una promesa que agita y enriquece la esperanza. Nosotros no estamos en el mundo enfrentados al sinsentido ni al absurdo de la nada. Nosotros marchamos con una esperanza. La esperanza de las promesas desde antiguo hechas a nuestros padres y certificadas por Jesucristo. La casa del Padre es mucho más que la tierra de Canaán, la casa del Padre, donde Él nos espera, donde Él es el anfitrión, donde Él se sienta, se levanta de la mesa y nos va sirviendo uno a uno. A partir del envío apostólico, el discípulo misionero ha necesitado siempre la serena capacidad de escucha, así de Dios como de los demás compañeros de camino. La escucha lo indica el Documentum Laboris. Saben ustedes que en este proceso de sínodo, después de todas esas escuchas y ejercicios de discernimiento, ya la Secretaría del Sínodo nos hizo llegar
el documento sobre el que van a trabajar los invitados allá a las sesiones del sínodo. Ahora en octubre estarán reunidos. Me referiré más adelante a algunas preguntas que tengo, que me parece importante compartirlas con ustedes. Pero hoy en este momento quiero hablar de la escucha. Dice el Documentum Laboris en el número 22, la escucha tiene distintos niveles. El de la palabra con mayúscula, por eso tan importante que hubiéramos escuchado primero la palabra, ¿no? La escucha de los acontecimientos de la historia, la lectura de la historia. La escucha entre nosotros, los individuos, y entre las comunidades eclesiales, desde el nivel local hasta el continental y universal. La escucha que ahora es entendida como escucha del Espíritu, así la han querido llamar, escucha del Espíritu, conduce a levantarse y a caminar con la liviandad de quien confía. El envío apostólico entonces ha necesitado siempre esa capacidad serena de escucharse, escuchar a Dios, escucharse entre individuos, escucharse entre comunidades, escucharse a nivel de iglesia particular, escucharse a nivel de iglesia universal. La escucha es condición que acompaña y da identidad al pueblo de Dios, como a los patriarcas en su momento, a los apóstoles del Pentecostés. Solo en la aceptación de ese estado de éxodo puede realizar el pueblo de la Pascua su tarea en medio del mundo, como los apóstoles, precedidos por el resucitado camino de Galilea y animados por la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos al encuentro con la fuente del misterio y con el clamor de los hermanos. Dos líneas de nuestro movimiento. Dos puntos de llegada. Dos metas. La fuente del misterio y el clamor de los hermanos. Las periferias y la interioridad. Llevémonos esto con nosotros para enriquecer la vida de los movimientos. Es como una balanza que genera un equilibrio perfecto. El Espíritu Santo extiende sus alas y allí están el misterio profundo de donde brota toda nuestra vida, la Trinidad. Y el reclamo, el llamado, los gritos de la humanidad. La naturaleza comunitaria del ser humano, su histórica experiencia trashumante, más la necesaria disposición de encuentro para desarrollarse y alcanzar plenitud, exigen la emergencia y promoción de una antropología que ponga su centro en la persona en relación. Dios en relación con nosotros a través de su Hijo y nosotros en relación con Dios a través de los hermanos. Persona en relación. Que valore y dé centralidad al ser humano capaz de encuentro con Dios. Ese ruaj del Antiguo Testamento, ese soplo de Dios que hace del hombre un ser vivo, que crea en él la capacidad de relación, que es traducido al griego como neuma, y que llega a ser, o que trasciende a nosotros como espíritus. Es la capacidad nuestra
de relacionarnos con Dios. Es ese identificante nuestro. Somos capaces de Dios, tenemos acceso a Dios. Y el Señor se nos revela, se nos muestra en el rostro de los hermanos. Cristo encarna ese rasgo de Dios impreso en la humanidad al ser creada. En el Verbo encarnado, Dios se acerca al hombre, se hace uno de nosotros. No perdamos eso de vista. Sin embargo, este sueño de cercanía parece un apéndice para una sociedad individualista y ansiosa de poder, cuyas motivaciones alcanzan las estructuras, las instituciones, amenazan lo que se consideraba por tradición establecido e incuestionable. No es extraño entonces que a pesar de los esfuerzos y de los múltiples avances científicos y tecnológicos, la humanidad no encuentre el camino de un progreso integral. Una sociedad afectada por la inflación narcisista del yo, como afirman los psicólogos Twain y Kate Campbell. Ellos tienen un librito muy interesante que se llama La epidemia del narcisismo, que bien vale la pena seguirle la pista. Ellos hablan de la inflación narcisista del yo. Esto ofrece un camino plagado de señales de egoísmo, egocentrismo, relaciones superficiales, vanidad, aislamiento social, economía de pacotilla, rescates y culpa que obliga a pensar seriamente en un cambio de rumbo como cuestión de supervivencia. Y es lo que nos pide el Señor Jesucristo y es lo que el Papa nos insiste con tanta frecuencia. Debemos desmarcarnos y ser profecía, mostrar que hay una alternativa distinta, que es el reino de Dios. Hay quienes no gustan que se diga que es una alternativa, pero lo es. Para el que no cree, es una alternativa. Para nosotros es la meta. Todo esto confabula contra el sueño de un pueblo en camino, en comunión y participación. El peligro de la guerra se cierne permanentemente sobre la humanidad, sobre Colombia. Cuidado. Y si sobreviene una guerra civil en nuestro país, ¿cuál será nuestro papel? ¿Salir huyendo de Colombia o asumir nuestro lugar? De pueblo que no se enfrenta, que no se mata, que sabe vivir y que sabe realizar la comunión. La cultura de la indiferencia concreta el hábito de la soledad y el desencuentro. La incertidumbre mantiene encerradas a las nuevas generaciones en el miedo. El influjo desbordado de los datos define las nuevas formas de relación interpersonal. La inestabilidad de las estructuras económicas y políticas, todo está condicionado por esta cultura de lo incierto. Estamos metidos dentro de una cultura en donde lo diferente se elimina. Todo este panorama está conduciendo indefectiblemente a un cambio de época cuyo nivel más profundo es el cambio cultural, como afirmaron los obispos en Aparecida. Este cambio de época ha hecho que se desvanezca la concepción integral del ser humano y su relación con el mundo y con Dios. Ante este panorama podemos afirmar con Pablo:
la creación entera gime hasta el presente y sufre con dolores de parto en la esperanza de ser liberada de la corrupción. Y el sueño de vivir plenamente la experiencia de ser pueblo en camino queda sometido a la mezquindad de los egos. La Iglesia no es ajena a este devenir histórico, no solo porque sus miembros lo viven y experimentan como ciudadanos del mundo, sino porque en su condición de madre acoge en su corazón los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de este tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Porque son los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Para ella, todo lo verdaderamente humano está inscrito en su corazón. Eso lo dice allá, Gaudium et Spes en el número 1. La Iglesia no marcha paralela a la historia de los hombres y mujeres de este tiempo. Su anuncio no ignora ni se distancia de los gritos y clamores de la creación. Ella es para la humanidad, por voluntad de Cristo su fundador, signo e instrumento de la voluntad salvífica universal del Padre. La Iglesia concreta esa voluntad salvífica del Padre en el mundo. Por eso es que los padres conciliares dicen que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Eso es bellísimo. Es una verdad de lo más hermoso que se puede decir de la Iglesia, de lo más complicado de cumplir. Como profecía del reino ya presente y en su tarea de ser sal de la tierra y luz del mundo, la Iglesia se sabe llamada a comunicar por medio de la predicación del Evangelio el testimonio de comunión y la práctica de la caridad, la promesa de vida en abundancia ofrecida por el Señor para todos. Ojo, porque todo esto, aquí donde yo lo estoy diciendo, nos puede estar llevando a pensar, bueno, eso es la Iglesia. Bueno, eso es a la Iglesia. Cuidado. Para responder con audacia evangélica y creatividad misionera a esta delicada tarea, nosotros, miembros del pueblo de Dios, laicos en sus comunidades, asociaciones, movimientos, necesitamos ser animados y orientados y acompañados en el arte de caminar juntos. Eso es un arte, caminar juntos. Siguiendo a Cristo, cabeza y guía. Cristo ahí con nosotros, que inaugura con su presencia nuevas formas de relación servicial y transforma con la fuerza de su espíritu la vida de la humanidad. La Iglesia es un fermento en medio del mundo capaz de transformar la masa humana. Para este ejercicio es preciso cultivar entonces la doble y complementaria expresión del caminar al encuentro con la fuente del misterio de donde brota la comunión en la Iglesia y al encuentro con los hermanos en la experiencia de pueblo de Dios, de ciudadanos y habitantes del mundo. Y aquí me voy a detener un momento en esa orden del Señor a Simón Pedro, duc in altum, que significa rema a la profundidad. Queridos hermanos, esto es clave para nuestra reflexión y para nuestras prácticas. Siempre al encuentro con la profundidad del misterio.
Quedarse uno en lo superficial es muy fácil y muy tentador, porque se pueden hacer cosas que dan visibilidad y generan aplauso. El Duc in altum lo aplauden los ángeles. La Iglesia arquidiocesana, alentada por el Espíritu Santo, que es su alma y vida, está llamada permanentemente a vivir la experiencia de movimiento hacia su propio interior, hacia su propia conciencia, la conciencia de la Iglesia, al encuentro con la fuente de su misterio y su misión. El Papa San Juan Pablo II convocó a la Iglesia del tercer milenio a realizar el movimiento hacia sí misma, hacia la profundidad de su naturaleza, hacia su historia y vocación, retomando la orden del Señor a Pedro y sus compañeros, quienes confiaron en la palabra de Cristo y lanzaron las redes. No hay espiritualidad, queridos hermanos, si solo se marcha hacia afuera, a la manera de una institución que se rige por las categorías de la beneficencia y la tentación de los números. No hay espiritualidad si solo vamos hacia afuera. Cuidado. Necesario es para la Iglesia el permanente volver hacia su origen del costado abierto de Cristo en la cruz, a su esperanza en los bienes futuros, hacia dónde caminamos, hacia dónde nos orientamos. Estos bienes están ya presentes de manera germinal. Debemos tener la certeza de ser en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Pues es en ese movimiento en donde se redescubre y fortalece la razón y sustento de la misión y el compromiso solidario con el mundo y quienes lo habitan. Y miren, me puse juicioso a leer el Documentum Laboris de el que ya llegó a todos los obispos y a todos los que van a los invitados a la Asamblea Sinodal. Pero como además nosotros tenemos unas herramientas, uno coge el documento y busca las palabras y dice cuántas veces está. ¿Cierto? Eso es facilísimo. Coge la palabra, cuántas veces aparece. Y entonces, ahí hay un poquito de morbo en eso. Vamos a ver. Me puse a hacer ese ejercicio y no tengo que decir mucho. Es el documento base de reflexión. Ha salido de la Secretaría del Sínodo. Estoy hablando de Duc in altum, es decir, de ir ¿a dónde? A la profundidad. Fácil dispararlos hacia afuera, hacia las periferias, y eso no lo voy a dejar por puertas, eso concreta la profundidad. Pero quedarse uno mirando solamente hacia afuera es muy peligroso, si eso no tiene sustento. Fijémonos cómo los apóstoles no fueron capaces de echar un pequeñito espíritu, y eso estaban los 12 ahí, y llenos del Espíritu Santo, y no pudieron. Estaban desconectados. ¿Por qué no pudimos? Porque no tienen fe. Ustedes no van a la profundidad. Lo están haciendo como cosa propia. Unas constataciones para no ignorar. Para precisar la importancia de esta vuelta al interior, traigo unos datos que revelan la manera fácil cómo nos distanciamos del centro de nuestra vida y misterio. Es decir, dejamos de ser cristocéntricos y nos volvemos cristófobos. Esa palabra no existe, pero la puse así porque se me ocurrió. Cristófobos.
Entonces comienzo a hacer ese ejercicio de minería del documento, del instrumentum laboris, a pesar de tener en cuenta, el documento dice lo siguiente, y en eso tengo que ser claro. El documento precisa, no es un documento del magisterio de la iglesia, no lo podemos tomar como tal, es un documento de trabajo, pero no es un documento del magisterio de la iglesia, ni el informe de una encuesta sociológica, no ofrece la formulación de indicaciones operativas, de metas y objetivos, ni la elaboración completa de una visión teológica. Que quede claro. También dice, lo que está en juego es la capacidad de anunciar el Evangelio caminando junto a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Eso está en juego aquí. Aunque eso dice el documento, hay datos que deben ponernos en alerta, y eso comenzando por nosotros. Queridos hermanos y hermanas de asociaciones, movimientos, comunidades laicales, no somos invitados de primera línea a la asamblea del sínodo, pero somos miembros de la iglesia y estamos vinculados con lo que está sucediendo en la iglesia universal. No estaremos allá, pero nosotros podemos leer estos documentos, los debemos leer, debemos reflexionar sobre ellos, debemos lanzar preguntas. No podemos esperar que todo nos llegue de otro lado. Propongo unas palabras, unas categorías, las pongo aquí casi que hasta revueltas unas con otras, sin categorizarlas, así de manera muy particular. Se me ocurrió buscar, por ejemplo, la palabra iglesia. ¿Cuántas veces aparece en el documento, que es corto además? La palabra iglesia aparece 460 veces. Era de esperarse. La palabra iglesia sinodal, el binomio, aparece 100 veces. Dios, de manera genérica, 104 veces. Espíritu, 90 veces. Cristo, 38. Mujer, 37. Hombre, 10, siempre asociado a mujer, nunca solo. Comunión, 37 veces. Participación, 55 veces. Misión, 117. Eso van mostrando por dónde van los tiros, ¿no? Como hacia dónde van los grandes énfasis. ¿Quieren oír otras? ¿Cuántas veces se menciona la fe? 165 veces. ¿Cuántas veces se habla de escucha? 70. ¿Cuántas veces se menciona el Evangelio? 28. ¿Cuántas veces se habla de conversión? 12. La virtud del amor, 14. ¿Cuántas veces hay una referencia a Dios Padre? 6 veces. Las otras 5 veces que aparece Padre es el Santo Padre. El nombre de Jesús, como tal, Jesús, 8 veces. La palabra evangelización, aterrémonos, 6 veces, siendo que es el centro, ¿no? La palabra esperanza, la virtud de la esperanza, 8 veces. Jesucristo, así tal cual, Jesucristo, solamente 2 veces. Pascua, 3 veces. Muerte y resurrección, 1 vez. Hijo de Dios, 1 vez. Pecado, 0 veces. Salvador, 0 veces. Mesías, 0 veces. Redentor, 0 veces. Redención, 0 veces. María, 1 vez. Duc in altum. Este es el documento que va a ser trabajado allá.
Esto no tengo yo mucho que decir, solamente lo menciono. Este ejercicio exploratorio nos permite afinar los sentidos para percibir por dónde van los preparatorios y cómo se puede caer en la tentación de las tendencias. Es entonces de suma importancia centrar la atención en la fuente de donde emana la iglesia, de dónde somos nosotros procedentes, del costado de Cristo dormido en la cruz. De allí nació el sacramento admirable de la iglesia. Nosotros nacemos del costado de Cristo. Allá es donde tenemos que ir. Como hizo Santo Tomás, que pidió no solamente escuchar, sino ver, tocar e introducir la mano en el costado abierto de Cristo hasta agarrar su corazón traspasado y palpitando. Hasta allá. Exigente Tomás. Bendita exigencia. Nada, por importante que sea, puede distraer a la iglesia que discierne de la contemplación mística de su fuente. Es por esta razón que conviene en esta reflexión hacer caso de dos peregrinaciones que debemos recorrer. La que ya hemos mencionado, Duc in altum, y la de Ecclesia idens, la iglesia que va. La iglesia enviada. Vayan a las periferias, vayan al mundo. El aliento del Espíritu no agota su fuerza en la peregrinación de la iglesia hacia su interior. El equilibrio en la praxis sinodal de la iglesia precisa la salida de sí misma al encuentro con la realidad del mundo a la cual ella es enviada. Sin esta salida, la iglesia corre el riesgo de establecerse en una praxis pietista. Mucho rezo, poco compromiso. A la hora del servicio no tenemos tiempo porque estamos orando. Pero es que Monseñor nos dijo allá que debíamos ir a la profundidad. Sí, pero esta otra parte que no se nos olvide, el equilibrio que da el Espíritu está entre volver al centro para salir cargados hacia las periferias. El Papa Francisco en múltiples ocasiones lo recuerda. La iglesia debe salir de sí misma hacia las periferias existenciales, cualesquiera que sean. No se puede guardar en sí misma, debe salir. Jesús lo dice. Vayan por todo el mundo, vayan, prediquen, den testimonio del Evangelio. Curen enfermos, levanten muertos, llenen de alegría, sean testimonio de esperanza. La fe es un encuentro con Jesús y nosotros debemos hacer lo mismo que hace Jesús, encontrar a los demás. Y eso se comienza en el seno de la asociación, del movimiento, de la comunidad. Ahí comienza el encuentro con los demás. La fe es un encuentro con Jesús y nosotros debemos hacer lo mismo que Él hizo. Salirse de su cielo, tomar carne en el útero de una mujer y hacerse uno de nosotros, encontrarse con nosotros haciéndose uno. Eso es lo que el Papa pide con tanta insistencia, que debemos crear con nuestra fe una cultura del encuentro, cultura de amistad, cultura donde hallamos hermanos, donde podemos hablar también con quienes no piensan como nosotros, también con quienes tienen otra fe, que no tienen la misma fe. Todos tienen algo en común con nosotros, son imágenes de Dios. Son hijos de Dios. Ir al encuentro con todos sin negociar nuestra pertenencia a la iglesia, esa es nuestra tarea. Y voy terminando. Debemos ser muy juiciosos, ¿Para qué?
y voy a saltar como 3 páginas, porque quiero hacer un énfasis muy preciso después de hablar de estas 2 peregrinaciones hacia adentro y hacia afuera. Es importante que como comunidades, asociaciones y movimientos laicales vivamos en la conciencia. Miren, lo voy a decir de manera muy sencilla y luego voy a lanzar una pregunta, no más. Aquí podríamos desarrollar un largo excursus en torno a la comunión, en torno a la participación, en torno a la misión. Pero me parecía fundamental hablar de este equilibrio en este momento de la iglesia, para no caer nosotros en la tentación ni muy hacia afuera, ni muy hacia adentro. Ese logo del sínodo, que para mí es de lo más evocador, no me voy a poner a explicarlo, pero me llama mucho la atención, como lo explica el autor, es como ver ese par de alas que están por encima de la comunidad en camino, que siendo como un árbol de vida arriba, como el sol de justicia, pero cada vez nos recuerda la Eucaristía, el pan que se nos da para la vida. Uno encuentra las alas del Espíritu tendidas sobre nosotros, ese aliento de Dios, esa ruaj, que crea además el equilibrio. Ese es un signo para nosotros, no lo podemos perder. Quiero decir, miren, queridos hermanos y hermanas, sintámonos, experimentémonos, pueblo de Dios. El nacimiento de esa pertenencia es el bautismo. Aquí no hay grandes ni pequeños. Aquí no hay nadie, no hay importantes y descartables. Aquí el que les está hablando no es el más importante en absoluto. Es Daniel, un bautizado, que ha tomado un camino que es el sacerdocio ministerial, pero tan digno mi bautismo como el de ustedes y el de ustedes como el mío. No soy un super bautizado. Somos miembros del pueblo de Dios en camino. Y en ese pueblo de Dios, el Señor, con la fuerza de su Espíritu, dispensa vocaciones, ministerios, carismas, dones, oficios, encargos. Y ahí estamos nosotros. No podemos menos, jamás podemos arrancarnos de esta conciencia y olvidarnos de dónde brota nuestra común dignidad. So pena de ser infieles a la vocación bautismal. Si en esta jornada nos acendramos en esa conciencia y salimos gozosos a vivir esta experiencia del caminar juntos, volviendo permanentemente al centro, a la profundidad de donde brota el misterio de ser pueblo de Dios en camino, entonces lo logramos. Hicimos algo bien. Si de aquí salimos animados a cumplir la misión de acuerdo con los distintos carismas, apoyándonos, ayudándonos, sirviéndonos los unos a los otros, lo hicimos bien.
Este no es un momento de adoctrinamiento, es un momento para tomar conciencia de lo que somos, de nuestra dignidad, de nuestra grandeza. Y termino con una pregunta obligada. Como miembros de comunidades, asociaciones o movimientos laicales, por la experiencia adintra de caminar juntos, por las relaciones de comunión entre los hermanos y de toda la iglesia local, la experiencia peregrinante, preguntémonos, por el nivel de nuestra fidelidad. Si hoy el Señor nos llamara y nos hiciera una especie de balance, como se hace en todos los lugares y en todas las organizaciones, como un avance presupuestal. ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo va marchando? A ver, presentemos cuentas aquí. A ver, venga y pleiteemos juntos. ¿Dónde nos encontraría el Señor en este momento? ¿En una balanza así? ¿En una balanza así? ¿Dormidos? ¿Peleando entre nosotros? ¿Enfrentados? ¿O siendo testimonio, valiosísimo testimonio, en medio de las gentes, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de vivir, por ese modus vivendi et operandi, que da cuenta de que somos pueblo de Dios en camino? Esa es una pregunta para trabajar en reuniones que tengamos y para que, si encontramos fallas, enmendemos, porque el pecado está ahí presente, pero también está presente con nosotros el Redentor del mundo, Jesucristo nuestro Señor, centro, núcleo de la historia. Muchas gracias.